Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Ya sabéis que aquí se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Vamos a ver las dos propuestas de hoy. Son dos oraciones, bueno, también están a nivel. A mí me gustan estas oraciones, ya sabéis, hay que advertir qué arduo es el estudio de los textos que nos ha legado el mundo antiguo y también no se sabe si el mundo en que vivieron nuestros ancestros será más justo o menos cruel. Simplificándolo todo, doy por hecho el trabajo de buscar los verbos, los nexos y las relaciones de manera tal que tendríamos que empezar por hay que advertir. Y entonces nos damos cuenta de que el resto de la oración es un gran lo, es un gran complemento directo, hay que advertirlo, de manera tal que qué arduo es el estudio de los textos que nos ha legado el mundo antiguo sería una oración subordinada a complemento directo. Dentro de los dos verbos que nos quedan deberíamos continuar con es y la frase sería qué arduo es el estudio de los textos que nos ha legado el mundo antiguo. Lo mismo, eh, si hacemos el análisis como debemos nos tiene que salir él lo es. Y dentro de ese él tendríamos finalmente el verbo alegado que nos ha legado el mundo antiguo. Si lo hacemos bien, pues sería el sujeto el mundo antiguo y tendríamos un complemento indirecto y un complemento directo dentro de una oración subordinada adjetiva que ya veremos. Y en el caso de no se sabe si el mundo en que vivieron nuestros ancestros será más justo o menos cruel, tendríamos primero el verbo sabe. Se sabe tendría un gran sujeto, oración subordinada sustantiva de sujeto, que es esto que hay aquí. Ya hablaremos del índice pasiva refleja y del índice de modalidad negativa cuando llegue el caso. Dentro de ese gran sujeto, esa oración subordinada sustantiva de sujeto, tendríamos que ver el verbo era con su sujeto el mundo en que vivieron nuestros ancestros y un atributo, más justo, menos cruel, y dentro del sujeto tendríamos finalmente el verbo vivieron con su sujeto nuestros ancestros y un sintagma preposicional en que, del que ya hablaremos después. De manera tal que nos tiene que quedar muy clara la siguiente jerarquía. En la primera oración hay que empezar por hay que advertirlo y hay que especificar que es una impersonal, esa es la estructura básica. Después pasaríamos al análisis del verbo es, finalmente el análisis del verbo alegado. Y en el caso de no se sabe si el mundo en que vivieron nuestros ancestros será más justo o menos cruel, pues tendríamos que empezar por no se sabe eso, tendríamos una pasiva refleja. Después continuaríamos con la frase el mundo en que, etcétera, desde el mundo hasta lo era. Y finalmente nuestros ancestros vivieron en el mundo, vivieron en que. En el primer caso tenemos aquí entonces la oración ya analizada por completo y os he resaltado aquellos aspectos básicos de estructura, de sujeto y predicado de cada verbo en los que yo incido mucho. Estas cosas tienen que quedar claras y tienen que estar expuestas con total claridad. Entonces aquí tenemos, en cuanto a hay que advertir, tenemos su sujeto que no existe, que es impersonal, su núcleo bien especificado y hasta donde llega su sintagma predicado verbal. En el caso de la cópula es su sujeto hasta donde llega y el predicado nominal hasta donde llega. Y finalmente, alegado, su sujeto y su predicado. Y lo mismo sucede en el caso de no se sabe si el mundo, etc. Tenemos el verbo primero que sería saber con su sujeto y su predicado, luego tenemos la cópula era con su sujeto y con su predicado y finalmente vivieron con su sujeto y su predicado. En cuanto a los aspectos problemáticos, en el primer caso hay que advertir, es un regalo, en realidad es problemático porque, bueno, se os suele olvidar, la forma hay es la forma prototípica, que tiene ese verbo tan extraño que es el verbo haber en castellano, que es que la forma de la impersonalidad del verbo haber la marca con una pieza exclusiva para la impersonalidad, que sería la forma hay. Entonces eso es un regalo, aparece hay, pues es impersonal. Y ese que es un cuantificador, es un adverbio, en realidad está influyendo a un adjetivo y cumple totalmente todas las funciones de un adverbio cuantificador. De hecho, es un adverbio cuantificador y funciona como nexo. Ocurre que esa posición es obligada. Nosotros no podemos decir el estudio es qué arduo. El estudio de los textos que nos ha legado el mundo antiguo es qué arduo. Eso no es hablar un español derecho, eso es agramatical. Obligatoriamente tenemos que poner al principio, o lo que desde el punto de vista pragmático se llama tematizar, por darle más importancia a esa parte del mensaje, tenemos que poner al principio ese adverbio cuantificador que qué arduo es el estudio. Bueno, esa posición obligada puede ser que os haya traído algún problema, pero bueno, ya lo conocéis. Y en cuanto a los aspectos problemáticos de la segunda oración, pues tenemos esta pasiva refleja, de manera que eso no es sabido, ¿de acuerdo? Podemos recuperar una pasiva perifrástica con normalidad, ese sella
Bueno, lo recordaremos en clase con un poco más de detenimiento, pero no es un pronombre. No es un pronombre, las únicas dos posibilidades que nos quedarían, ya lo veremos, es si tiene sujeto o no tiene sujeto. En este caso, evidentemente, si tiene sujeto, pues va a ser pasiva refleja. Ese no es un índice de modalidad negativa, afecta a la relación del sujeto y predicado y por lo tanto se sale de nuestra representación del sujeto y predicado. No es un complemento circunstancial de negación. Y por último, el sintagma preposicional en que. El sintagma preposicional no es en que vivieron nuestros ancestros. Esa es la oración subordinada adjetiva que ya hemos visto, en que es el sintagma preposicional que funciona como complemento circunstancial de vivieron. Ese en tiene ese sintagma preposicional, perdón, tiene un enlace en con un término que. Ese que es un relativo, está entrando en relación con el mundo. Entonces, ese mundo se puede sustituir por qué perfectamente, y si la frase fuera nuestros ancestros vivieron en el mundo, nadie habría tenido ningún problema. Entonces, acostumbraos a buscar estas relaciones entre el pronombre relativo y su antecedente y yo creo que no habrá ningún problema. Bien, aquí os dejo otra vez las frases por si las queréis ver con un poco más de atención. Creo que, bueno, tienen una cierta complejidad, son un pelín largas y hay 3 verbos, pero teniendo las cosas claras en la medida en que uno tiene que ir directamente a los verbos y especificar claramente qué relación hay entre esos verbos, a la vez que uno tiene que saber dónde está el sujeto y el predicado de cada uno, pues yo creo que las cosas van cuadrando. En la medida en que no cuadren, pues es evidente que hay que intentar otras vías de análisis o intentar otros verbos, como ya os he dicho. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, mis niños, amor y poesía cada día. Adiós. Adiós. Y adiós, nenito. Y adiós.